Segunda nota, la segunda charla, entrevista del día, en este caso para hablar sobre un festival, el Festival de Cine Versátil, que en este caso además tiene un lema que es Triángulo Rosa, y para eso vamos a hablar con su director, José Alirio Peña. José Javier Lucy, acá desde el piso de Cinefilia te saluda. A ver, espera que debes estar muteado, no te... Ahora sí, Ahora ahora sí, sí. Hola, ¿cómo ahora sí. estás? ¿Cómo va? Todo muy bien acá ya en las instalaciones del Centro Cultural Recoleta. Exactamente, porque el festival, la decimotercera edición del Cine Versátil, empezó en el día de ayer ahí en el Recoleta. Ya tuvieron una primera pasada, proyecciones, y ahora están a punto, ¿no? A las 19 de empezar este segundo día. Sí, así es. El día de ayer hicimos una primera función con 7 cortometrajes. Allí exhibimos parte de la sección no competitiva dedicada al Triángulo Rosa y la otra sección competitiva que denominamos Otros Triángulos Rosas. El día de hoy tenemos la exhibición del largometraje documental El Triángulo Rosa y la cura nazi para la homosexualidad, dirigido por Esteban Casper y Nacho Steinberg. Y tenemos también un poco de música para amenizar. ¿Por qué Triángulo Rosa es como la temática, digamos, de esta decimotercera edición? Esta decimotercera edición, quisimos poner el foco en el Triángulo Rosa y siempre hago la aclaratoria de que es ese símbolo infame que estigmatizó a los hombres homosexuales durante el régimen nazi. Era un triángulo rosa invertido que se cosió en las vestimentas en los campos de concentración como indicativo de pertenecer al estrato más bajo de la sociedad, como la escoria. Y aplicando un poco el principio de memoria activa, recordar eh, qué podemos hacer ante esas situaciones de hostilidades y persecución, porque ampliamos las miradas también hacia otros triángulos rosa, que son justamente esas persecuciones hacia personas LGBTI más en dictaduras y otros regímenes totalitarios. Así que bueno, la importancia es vigente, no es solo la historia por la historia, es seguir viendo la historia, recordando, haciendo memoria activa, teniendo muy presente memorias y verdades y también preguntándonos qué hacer con esas memorias y verdades y qué hacer con el material audiovisual que presenta estos triángulos rosas. Y lógicamente tiene que ver con un proceso de interpelación, reflexión y discusión para seguir contribuyendo en la erosión de la discriminación y el LGBT. Es interesante pensar en cuánto puede hacer en todo caso, sí, la cultura, lo cultural, digo, ¿no? En este caso, el cine para mostrar determinadas cuestiones que lamentablemente siguen vigentes. Digo, hacer historia, construir un hilo que una determinadas cuestiones que ocurrieron, que para los que no nacieron nuevas generaciones por ahí no lo tienen tan claro, y pensar también en este presente que estamos atravesando de alguna manera. Digo, justamente hoy además son los 10 años de la aprobación de la ley del matrimonio igualitario acá en el país, pero además también en el mundo está atravesando una derechización donde en general las minorías siempre saben que se padecen, que los derechos adquiridos hay que pelearlos todos los días. Parece que desde ese lugar mostrar, construir, seguir sosteniendo este tipo de festivales tiene amplia vigencia y tiene su razón de ser, ¿no? Sí, por supuesto. En primer lugar, creo que posiciones de extremas derecha nos sorprende como un boomerang cuando pensábamos que de repente ya se habían extinguido, vuelven de repente en la figura de una banca dentro de un congreso de un país o en la posibilidad de una ley, pero al mismo tiempo no dejo de señalar también que, por ejemplo, en América Latina hay izquierdas bastante conservadoras que no han permitido el alcance de ninguna ley igualitaria, que es el caso de mi país, Venezuela. Mm. Eh, Otros países que tienen izquierdas también conservadoras han empezado tímidamente a aprobar algunas leyes. Nunca se pierde la esperanza, tengo un gran respeto hacia todas las personas que en este momento están haciendo activismo por la diversidad sexual y de género. Y en torno al matrimonio igualitario, sí, que bien que estemos hoy de celebración. Justamente yo me casé acá en la Argentina
con un argentino. Yo creo que mayor regalo que ese no me pudo dar la Argentina y por eso amo a Argentina. José, ¿cómo fue la curaduría, armar estas proyecciones, los materiales que conforman esta 13ª edición del Cine Versátil? Nosotros tuvimos una convocatoria abierta durante 10 meses. En esos 10 meses, en los primeros momentos no recibíamos material y luego me di cuenta que era lógico porque es una temática muy específica. Claro. Luego empezaron a llegar los materiales y allí ya empezamos a clasificar de acuerdo a los criterios de calidad y a las narrativas planteadas. Nosotros tomamos en cuenta para la selección de esta curaduría que no hubiera tergiversación del momento histórico. Si bien los géneros animación, ficción, permiten una capacidad creadora y a veces se pueden dar ciertas licencias cinematográficas, para nosotros era importante que no se tergiversara ese momento del holocausto, de los hombres en triángulos rosas para que se comprendieran. Porque curiosamente nos hemos dado cuenta que muchas personas nos preguntan, ¿y qué es triángulo rosa? A todos nos prenden. Y sobre todo las nuevas generaciones, no, claro. Muchos no, y muchos y muchas no saben qué es el triángulo rosa. Y no tienen tampoco por qué saberlo si no se lo han dado en sus instituciones educativas o si no lo han compartido en las instituciones familiares. Pero me parece importante que lo sepan, me parece importante hacerlo saber y que todos tengan la información, porque recuerdo lo que dicen los hijos, hijas, nietos y nietas de los sobrevivientes del holocausto, que aunque ellos no estuvieron allí y no lo vivieron, es importante narrarlo, contarlo, para tenerlo presente y que no se vuelva a repetir, porque todo aquello que se olvida corre el riesgo de repetirse. Totalmente, por eso me parece tan importante lo que pueden hacer, en este caso los cortos, los largos, contando determinadas cuestiones, para que se pueda por lo menos visibilizar. Digo, además en un tema en que en general no se visibiliza demasiado, además le agregamos el paso del tiempo, la idea de naturalizar determinadas cosas como si hubiesen estado siempre. Por eso también ahí, ¿no?, una línea genealógica para unir cuestiones de que no nacieron hoy, sino que hay muchos que han luchado para conseguir algunas de las cosas de las que hoy podemos gozar. Sí, es así. Por cierto, iba a hacer aclaratoria, disculpa que robé la cara en determinado momento, pero es que hubo un ruido aquí. Todo bien, no hay ningún problema. Sabemos que la tecnología tiene estas cosas. A veces se pueden meter ruidos, sonidos y demás, así que está todo bien. Sí, sobre lo que comentabas, fíjate que me sorprende cómo hay muchísimo machismo naturalizado y de repente uno lo ve en actores, en actrices. Y voy a poner un ejemplo. Hay una película que en mi país recibió el premio Goya, y es una película LGBTI, y el protagonista de esa película hace poco en Instagram hizo unos comentarios como que él no le representa las marchas del orgullo, que es la caricaturización, y yo ahí en este momento me preguntaba, ¿realmente cuando hizo la película tenían claro qué es el concepto de diversidad? Y creo que no lo tenía muy claro y no lo sigue teniendo claro, porque la diversidad es la aceptación y respeto de todas las formas de ser y no la anulación. Es como si hubiera un solo tipo de ser gay o una forma de ser LGBT especial por encima de otra, y no es así. Todas son formas de ser y válidas en el terreno de la diversidad, y luego a esa diversidad le tenemos que agregar la equidad y la inclusión, porque muchas veces solamente pregonar diversidad por diversidad, pero olvidarnos de la equidad y la inclusión es como que un trabajo al vacío. Y uno se da cuenta que las personas están incluidas cuando realmente son capaces de decir, soy protagonista de, o somos protagonistas de. Exactamente. Me parece interesante, yo tuve la posibilidad de ver algunas de los cortos que forman parte, digo, donde históricamente se piensa en una Berlín de los 20, de los 30, donde aparece Himmler, donde aparece la posibilidad de el mundo trans en un punto y ahí también, al mismo tiempo que está ocurriendo eso, está apareciendo ese huevo de la serpiente de lo que es el nazismo. Digo, las dos cosas casi a la par, pareciera que obviamente una permitió que la otra, entonces
tenga más fuerza. Hay algo ahí que los termina uniendo en un corto de animación que es parte de cine versátil y otra con un blanco y negro y con una potencia muy fuerte, el de el italiano sobre las dos personas que se encuentran en el tren de refugiados hacia... Sonderkommando. Exactamente. También muy... Digo, tiene que ver con esa historia, pero también tiene que ver con cosas que vuelven a repetirse, quizás no obviamente así, pero estas cuestiones de los poderes en algún punto pisando y avasallando derechos de otros por sentirse que nada, que son como minoría, ¿no? Sí, ese corto que nombra, el de animación, que es Mariposas en Berlín, fue el corto con el cual abrimos el día de ayer. Es un corto que tiene un detalle curioso y significativo y es que cerró un contrato con Amazon Prime, así que estoy súper agradecido que la directora Mónica Manganelli nos haya permitido tener este corto en el festival y va a estar online el día de mañana 16 y el día 17 a través de la plataforma wowstreaming.com. En este corto, como bien comentabas, aparece el médico Magnus Hirschfeld, que entre otras cosas también aparece en otra película, en diferente a los demás, que es una película como un clásico de las películas LGBT. Magnus Hirschfeld es muy adelantado para su Sí. época, tiene muy claro lo que es ser una persona trans y aboga por las personas trans. Lamentablemente con el ascenso del régimen nazi, pues todo se va al olvido, todos los libros son quemados, es vandalizado el Instituto de Diversidad Sexual y se descontinúa pues todos los estudios y los avances que se habían logrado en materia de diversidad sexual y de género. Y sobre Sonderkommando, esa historia es bastante curiosa porque justamente un Sonderkommando es una persona escogida de entre los prisioneros para que ayude a, a hacer represalias Ujú. a los demás. Y es justamente eso, ¿no? Es como amas si quieres a las personas, no eres una persona con ningún tipo de malicia ni de maldad, y de repente te toca hacer ese rol, y mucho más a la distancia de una persona que conociste y Ujú. que te agradó. Exactamente. Es esa idea de tomar desde los mismos para que entre los mismos se peguen, quede uno, digo, lo que es el poder de alguna forma. No tengo que mover nada, sino conseguir que alguno de ustedes además esté en contra de los propios, de alguna forma. Digo, eso ya lo ha escrito obviamente Primo Levi en sus libros. Y también recuerdo hace poco se estrenó en Netflix una película que se llama El Dorado, de la que hablé acá también en Cinefilia, todo lo que odian los nazis, que justo también desde la documentación, con algunas cuestiones ficcionalizadas, trae también todo lo que significó el Berlín de los 20, de los 30, con la diversidad sexual, con la libertad sexual y además el ascenso del nazismo. O sea, temas que siguen estando, pero súper presentes. Era interesante decir esto que ya empezaste a comentar. Hoy en el Centro Cultural Recoleta, a partir de las 19, hay proyecciones, pero mañana se va a poder ver online material, ¿verdad? Mañana y pasado también. Sí, mañana domingo 16 y lunes 17 van a estar disponibles los 10 cortometrajes que seleccionamos de las dos secciones no competitivas a través de la plataforma wowstreaming.com. Esto a partir desde la 00 y completamente gratuito. No tienen que esperar un horario específico, sino simplemente cuando tengan el momento y la disposición, acceden a la página y lo ven en el orden que quieran, además, y escogen los cortos que quieran ver también. Yo les sugiero ver los 10, por supuesto, pero por la dinámica y los tiempos de cada uno y de cada una, pues pueden ver el que guste. Igual si les tengo que recomendar, porque yo como curador igual no soy de los que sufro, si tengo que recomendar, yo doy mis recomendaciones, Ah, porque eso es un ejercicio, no, para mí no comprometedor, sino que aflora un poco cuáles son esos momentos textuales y contextuales que cruzaron la curaduría. Entonces, bueno, en este sentido, yo puedo recomendarles Mariposas en Berlín, ujú. no dejen de verla, Sonderkommando. Hay un documental, Los Muchos Triángulos Rosa,
que es sobre persecuciones de personas LGBTQ en dictaduras en Argentina, Sí. Chile, Uruguay y España. Y hay un corto muy breve, pero muy potente documental que se llama Amar en el Mar, que es sobre hombres homosexuales que durante el fascismo, si bien no existía una ley que criminalizara a los homosexuales, como si lo había en el Código Penal alemán a través del parágrafo 175, pero igualmente en Italia lo que hacían era deportar a los hombres homosexuales a una isla. Era como una medida de higiene, era lo que hacían, y era la palabra que usaban, higienización. Entonces, bueno, esos cortos los puedo recomendar. Por supuesto que sigo recomendando el largometraje documental El Triángulo Rosa y la cura nazi para la homosexualidad, pero ese sí no va a estar disponible en la La plataforma. plataforma Wow Streaming. Esperemos que próximamente pueda estar en esa plataforma. Pero bueno, siguen las conversaciones. Perfecto, bueno, pero ahí hay un montón de material. Y me das pie ahora que decís de lo del artículo 175, pensar en el corto tiempo en el que las cosas empezaron a cambiar, digo, porque ese artículo del Código Penal alemán, que estuvo durante el nazismo, continuó después y recién se canceló y se dejó de tomar como parte del Código Penal en el 96. De hecho, en este tiempo se está tratando de aprobar una ley en Alemania sobre no quiero equivocarme en las palabras, una ley de identidad de género que acá sí está aprobada y que allá todavía la siguen peleando porque no visualiza lo que tiene que ver con la salud, deja de lado determinadas cuestiones. Digo, todavía esto es ayer nomás, no es que las cosas cambiaron radicalmente porque la libertad y bla, bla, bla. Sí, es muy curioso lo que pasó con el parágrafo 175. Primero porque no fue una norma que la trajo Hitler, sino estaba antes de Antes. Hitler, antes del nazismo. Luego se agravó, se profundizó en 1935 y luego para rematar en 1936 se crea la Oficina Central del Reich contra la homosexualidad y el aborto para hacer efectiva la aplicación de este parágrafo 175. Se terminó eliminando en 1994. Hubo derogaciones parciales en la década del 60 en las dos Alemanias, pero definitivamente se derogó fue en 1994. Yo tengo que agregar que, eh, a mi parecer, siempre habrá memorias y verdades que incomodan a algunas personas. Y es nuestra labor, la labor de las personas activistas por los derechos humanos, la diversidad sexual y de género, mantener vivas estas memorias y verdades y justicias también, Mm, porque yo siento particularmente que no se hizo la justicia que merecían los hombres del Triángulo Rosa. mm. ¿Qué pasó con el público en el día de ayer, José, al que asistió a las proyecciones, a las charlas, a la apertura oficial de esta 13ª edición del Cine Versátil? El público tenía una reacción de muy buena en la calidad de lo visto, excelente, nos encantó y al mismo tiempo decía, pero no deja de ser muy duro. Mm, Y yo le contestaba, y sí, es duro, es dramático, es intenso, pero sí. ocurrió y debemos estar alerta y atentos de que hay siempre una posibilidad de que pueda repetirse, porque no me extraña, como dije hace rato, esos boomerangs en determinadas bancas, en determinados congresos, o sin ir tan lejos, por ejemplo, las terapias de reconversión Mm. son para mí como el modo actualizado de esa forma de querer buscar cura a la homosexualidad que tenía el médico Carl Peter Barner, que van a poder ver en el documental de hoy. ¿Y las franjas etarias, digo, había jóvenes, había personas grandes? ¿Cómo venía con eso? Estaba variadito, había Bien. personas, yo digo que
Lo que pasa es que si hago un promedio, voy a como alar las edades. Así que voy a hacer como un repaso de los grupos etarios. Habían personas de 20, de 30, y los que más tenía alrededor de los 80. Así Uf, que estaba bastante mixto. bien, bien. Los invitamos a todos a ir hoy en la segunda jornada de esta 13ª edición del Cine Versátil en el Centro Cultural Recoleta. Y para los que no puedan asistir en el día de hoy, tienen la posibilidad mañana y el lunes de ver este material muy interesante, también muy artístico, también eso hay que decirlo, digo, la forma en la que se encaran las diferentes maneras, digo, animaciones, ficciones, documentales y demás con material de archivo que forman parte de esta edición. En la plataforma, ¿me recordás cuál es la plataforma, José, por favor? Sí. Wowstreaming.com, www.streaming.com. Perfecto, ahí van a poder ver a partir de mañana el material que forma parte de esta edición. José, muchas gracias por este tiempo acá con Cinefilia, mucha suerte para el día de hoy. Muchísimas gracias por la oportunidad de promocionar el festival y muchísimas gracias por tomar el tiempo de visionar los cortos. Eso para mí es súper importante cuando me hacen una entrevista. No, por favor, es lo que queremos hacer acá en Cinefilia, hablar de lo que vimos, de lo que leemos, de lo que vamos a ver al teatro. Así que un abrazo, José. Abrazo para vos. Vamos con nuestro segundo tema del día de hoy, que es Winter Wonderland de Bing Crosby, acerca de un aniversario, exactamente, 35 años del estreno de Arma Letal, y este tema fue integrante de su banda sonora. Sleigh bells ring